Si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. Napoleón Bonaparte. Hola, mi nombre es Alexia Gutiérrez y el tema que elegí para hablar en este proyecto es el fanfiction. ¿Por qué el fanfiction? Yo no leía mucho cuando era chiquito, por más que mi mamá intentara que lo hiciera. Además, en las pruebas de lectura en primaria era de las personas que más lento leía. A los 12 hice una amiga que siempre que podía se la pasaba leyendo en su computadora o teléfono y le pregunté qué leía. Ahí fue cuando conocí el fanfiction y decidí intentar leer algunos. Años después, no solo leo, sino que es mi actividad favorita y durante pandemia, un día llegué a leer más de 69,000 palabras y mi práctica de escritura más frecuente es escribir fanfictions. De hecho, muchos de los dibujos que yo hago son de referencias para mis fanfics. También lo elegí por cómo se relaciona con el curso. Los fanfictions son parte fundamental de los fandoms, que son conjuntos de personas aficionadas a algo en común, usualmente, pero no realmente limitado a la ficción, lo que los vuelve básicamente etnias, conviviendo en un mismo espacio, en este caso en Internet, o hasta en la vida real, en eventos creados específicamente para esto, como las convenciones. Pero bueno, sin más preámbulo, comencemos. Primero, ¿qué es el fan content? El fan content es contenido artístico basado en una media creado por fans para fans. Hay varias formas de fan content, algunas de ellas siendo el fanfiction, también llamado fanfics o simplemente fics, el fanart, el fan music y el cosplay. Pero como lo dice el título, el tema en el que me voy a enfocar es el fanfiction. La palabra fanfiction viene de la unión de fan, que significa fanático o aficionado, y fiction, inglés de ficción. Y en resumidas cuentas es fan content escrito. Carmen Morán, en Literatura de Kiosco Cibernético, Fanfictions en la Red, lo define como ficción creada sobre las pautas argumentales y los personajes de una ficción preexistente. También hay algunas características que diferencian los fanfics del contenido original, como lo son el presentar una continuación o antecedentes de la historia, la introspección a un evento o personaje específico, así como información extra que no afecta el curso de la historia. Estos dos siendo lo que se llama canon compliant. También está la corrección, mejora o cambios de aspectos específicos o generales, ya sean mayores o menores, afectando la historia pero no el universo donde se desarrolla, que esto es un canon divergence. También está la combinación de medios, un crossover, y la alteración mayor o absoluta de personajes y o universo, ya sea basado en otra media o no. Esto se llama Alternate Universe, normalmente llamado AU o AU en español. Ahora ya sabemos qué es el fanfiction, pero ¿de dónde viene exactamente? Hay algunos debates sobre sus orígenes exactos, pero se dice que, por definición, la forma más temprana del fanfiction bien podrían ser la Ilíada y la Odisea de Homero, escritos en el siglo VIII a.C., ya que son sobre mitos de la creación y fundación de Roma. Pero también tenemos que mencionar a la Divina Comedia de Dante Alighieri, la cual se teoriza fue escrita de 1307 a 1321 antes de su muerte, historia que es cómicamente llamada el primer fanfiction self-insert por ser el viaje de Dante por el infierno católico. Ahora, hablando de un origen más formal, el primero existente es desconocido, pero se le suele atribuir a The Great Background Mystery de Luke Sharp, también conocido como Robert Barr, escrito en 1982, publicado en The Idler Magazine y compilado en la antología I Believe in Sherlock Holmes, Early Fanfiction from Very First Fandom, editado por Douglas A. Green. Para el origen más actual tenemos el fandom de Star Trek en los 70s, y mientras el primero oficial es también desconocido, es usualmente atribuido a Fragment Out of Time de Diane Marchand en septiembre de 1974. Sin embargo, hay fanfics del mismo fandom publicados antes de ese, así como el infame A Trekkies Tale de Paulo Smith, publicado en diciembre de 1973 en Menagerie 2 y House Trek 5. La frustración con este fic viniendo de ser el responsable de nombrar al arquetipo Mary Sue. Para poder leer fanfics se necesita dónde encontrarlos, por lo que se han creado diferentes plataformas para escribir, leer y publicar, algunas de ellas albergando también literatura original. Algunos de los lugares más conocidos por leer fics son Archive of Our Own, o también llamado AO3, más conocido por su buscador y publicación de fanfiction sobre literatura original. Wattpad,
conocido por su aplicación y literatura original sobre fanfics, fanfiction.net, la cual es una de las primeras páginas creadas para leer fanfiction, Quotev, usada mayormente para quizzes, DeviantArt, donde es más probable que se encuentre fanart sobre fanfics, y Tumblr, que es una red social con una libertad de expresión bastante grande, donde puedes encontrar blogs conocidos pero no influencers. Así como la literatura original, los fanfics también tienen una clasificación por género, pero no es como probablemente se imagina. La literatura original se clasifica según los elementos usados, como la comedia, el terror, romance, acción, ficción, etc. El fanfiction, al menos en AO3, usa de referencia los sentimientos, emociones y sensaciones generadas, o al menos las que se buscan generar. Algunas de las clasificaciones bases son fluff, que es bonito, dulce y adorable, y el tooth rotting fluff, que es como una exageración o maximización del fluff. El angst, que incluye malos momentos, eventos o situaciones, angustias, discusiones, desesperación, y también puede tener enfermedad, lesiones o trauma. Heart comfort, el cual es parecido al angst, pero se enfoca en el consuelo a la par que el daño, y es mayormente usado como concepto general, a veces únicamente físico. El emotional heart comfort es específicamente en el aspecto emocional. Crack, es humor sin adulterar, por así decirle. Puede no hacer sentido como si hubiera sido escrito bajo los efectos del crack. Y el crack treated seriously, que es, como lo dice su nombre, humor tratado seriamente, que hace más sentido y da comedia y alivio a una historia más seria. Ahora, seguramente hay varios conceptos que mencioné que no tienen ni idea de qué significan. Por eso compilé una pequeña lista de algunos conceptos principales para comprender mejor el tema. El primero es la Mary Sue, que es un personaje de ficción femenino perfecto, al punto de volverse plano y aburrido. No tiene fallas, y si las tiene son muy tontas, y es una idealización. Su versión masculina es el Calisto. Canon. Es cualquier suceso ocurrido en la pieza de ficción, mientras que el fanon es un suceso no ocurrido en la pieza de ficción, pero aceptado por todo o la mayor parte del fandom como verdadero o posible. El headcanon es parecido al fanon, pero es más personal o compartido por un grupo reducido de personas. Un headcanon también puede volverse fanon si llega más gente que lo acepte. El canon compliant está fuertemente basado en canon, con cambios menores o nulos, y el universo se mantiene igual. El canon divergence sigue estando basado en canon, pero hay cambios más fuertes o drásticos, pero aún se sigue manteniendo la esencia. También se sigue manteniendo el mismo universo. El Alternative Universe ya es cuando cambia el universo, la historia, los roles, personajes, desarrollándose en el ambiente de otra historia ya existente u otra escenografía ya sea real o inventada. El crossover es cuando se juntan dos o más piezas de ficción, como las colaboraciones de música. Dos o más creadores colaboran para juntar sus piezas de ficción, y este concepto no es solo usado en fan content. El self-insert es cuando se insertan personajes fuertemente basados en nosotros para que sean una representación nuestra en una historia y poder interactuar con el resto de personajes y el universo como si perteneciéramos ahí. Un tropo es cualquier tema común en creación y consumo. Y el ship es corto de relationship y es cuando se juntan a dos o más personajes en una relación, en su mayor parte romántica. Técnicamente, el término también puede ser usado para relaciones platónicas y familiares, pero se ha acostumbrado tanto a usar esta palabra por sí sola para las relaciones románticas, que se recomienda especificar el tipo de relación o evitar el término por completo en estos contextos. Antes de pasar a la siguiente parte, quiero dar un momento para mostrar las contribuciones a diferentes fandoms que algunos de mis amigos más cercanos han hecho, además de mostrar un poco del mío. Todas estas imágenes han sido incluidas con la autorización de cada uno de ellos. En la pantalla también se pueden ver sus nombres y cómo se les puede encontrar en Instagram. Cuando estaba planeando el proyecto, pensé que, como los fandoms son etnias,
Sería interesante conocer las experiencias y opiniones de diferentes personas con respecto al fanfiction, por lo que decidí conducir una encuesta, la cual respondieron 45 personas anónimamente. En el video únicamente mencionaré datos generales sobre cada pregunta, pero si quieres saber más información a detalle sobre cada una, voy a contar un archivo aparte. La encuesta contaba con 17 preguntas, pidiendo algunos datos personales y vivencias en relación con el fanfiction. Los resultados mostraron que la mayoría de las personas eran mujeres, con 75.6%, la mayoría entrando en los 18 años, representando el 26.6%. Hubo un empate entre Puebla y Tabasco, ambos con 22.2%. Un 66.7% atiende LOTLAB, la carrera más frecuente siendo animación digital, igualmente en LOTLAB, con 20%. Además, 40% de las personas iniciaron a leer fanfiction entre los 12 y 13 años. Un total de 73.3% utilizó Wattpad como una de sus plataformas, 44.4% prefiriéndola sobre el resto. Igualmente, 40% de los encuestados lee fanfiction menos de una hora diario, y 46.7% encuentran un balance entre la lectura de fanfiction y literatura original. Además, 51.1% simplemente lee, sin escribir. El 31.1% eligió el Enemies to Lovers como su tropo preferido, y 26.7% toma más en cuenta las etiquetas a la hora de elegir un fanfic para leer. El porcentaje de personas que forma parte de más de 6 fandoms es de 46.7%. 48.9% no participa en ninguna otra forma de creación de fan content. Por último, un 64.4% pertenece a alguna minoría, en donde 93.1% es parte de la comunidad LGBTQI+, y 41.4% tienen algún tipo de neurodivergencia. Creo que el fanfiction tiene muchos beneficios que la gente que no se involucra no llega a ver. Por ejemplo, impulsa la lectura, la escritura, la creatividad, también la representación. Muchas veces no hay representación canónica, por lo que los fans tienen la oportunidad de crearla con los fanfiction, sobre todo comunidad LGBT y de neurodivergencia. Y puede que parezca algo muy pequeño y que nada más tenga un impacto en fandoms específicos, pero han habido casos de fanfictions que se vuelven literatura original o que tienen tanto impacto que han afectado a otros ámbitos. Por ejemplo, las historias de 50 sombras de Grey y After originalmente fueron fanfictions de Crepúsculo y One Direction respectivamente. Y también hace poco todavía existía un fanfiction en Archive of Our Own, que era el que más bookmarks tenía, llamado Heatwaves, que es el título de una canción de un grupo llamado Glass Animals. Y desde que se volvió tan famoso, la canción también comenzó a ganar mucha popularidad, poniéndola en la canción más escuchada de ese grupo. Entonces, tiene muchos impactos positivos que si realmente queremos verlos, serían fácil de encontrar. También es algo muy importante para mí, por eso decidí hablar del fanfiction para este proyecto. Me ha ayudado a mí con muchas cosas, tanto prácticas de escritura como cuestión emocional. Quería también dedicarle un poco a eso. Gracias.